Bom, o gringo aí falou que está visitando o país mais corrupto da América e, um detalhe, não é o Brasa, não é o Brasil. Eu duvido. Vamos ver. Sí, en el país más corrupto de América. O vídeo tá em espanhol, né? É a mesma coisa que português. Assiste isso aí. Es tanta la escasez de gasolina que hay hasta gasolineras que están cerradas porque no tienen combustible. Oxe, não tem Como sabéis, combustível me na Bolívia? encuentro en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, y después de haber pasado unos cuantos días, haber hablado con su población, me he dado cuenta de que este país está al borde del colapso. Y es que hace unos pocos días ha salido la lista de países más corruptos del mundo y Bolivia Caralho. encabeza el segundo Que puesto. lugar que tá o Brasil aí? Não é possível que o Brasil tá... El segundo puesto después del Congo, convirtiéndolo así en el país más corrupto de América. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a entrar en ejemplos prácticos de por qué sucede esto y cuáles son las consecuencias, pero primero creo que necesitáis un pequeño contexto para que al menos entendáis cómo han llegado hasta aquí. Que Bolivia sea hoy uno de los países más corruptos del mundo no es casualidad. Tras décadas de golpes de Estado, gobiernos débiles y privatizaciones dudosas, la corrupción se fue normalizando. Evo Morales llegó como la gran promesa de cambio, pero concentró el poder, ignoró un referéndum y fue acusado de Cara fraude parece electoral. indião Su do salida Pica-Pau. generó más caos. El gobierno interino también fue acusado de corrupción y abuso de poder. Con el regreso del MAS, el partido político, el panorama no mejoró. Justicia politizada, persecución a opositores y contratos. Porra, eu pensei merda aqui, eu já ia falar que a Bolívia era do Pablo Escobar, né? Mas é a Colômbia, né, velho? Mosquei aqui, cara. Públicos opacos. La corrupción en Bolivia no es de izquierdas ni de derechas, es un sistema que se recicla con cada nuevo gobierno. Hoy, la desconfianza en jueces, policías y políticos es absoluta, y cuando nadie cree en las reglas, lo que reina es la impunidad. Así es como se llega a estar en lo más bajo del mundo, sin disparar un solo tiro. Como siempre en esta situación sale perdiendo su población. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de lo que está pasando aquí mismo ahora en Bolivia. Anúncio do caralho. And this is your brain. Ai, You're in the zone. Mano, a Gran Bolívia é parte da del hora, hein? problema de por qué Bolivia está como está es por la escasez de dólares. La moneda de Bolivia es el boliviano. Y en el país cada día existe más inflación, es decir, el boliviano vale menos respecto al dólar. Pero tenemos Tá igual un ao problema Brasil. mayor y por el que salen la gran Até agora tá igual ao Brasil. parte de problemas que ocurren hoy en día. Y es que el Estado se ha quedado sin dólares. Muchísimas obras públicas no justificadas, dinero mal invertido, han hecho Oh. que Bolivia se haya quedado Está sin igual, reserva de igualzinho. dólares. Y a día de hoy tú no puedes ir al cajero o no puedes ir al banco a cambiar bolivianos por dólares porque no hay. De hecho, el gobierno es tan corrupto que han establecido un cambio de bolivianos Quer dizer, a gente não tá nesse nível ainda de precisar ficar trocando real pra dólar, né? a dólares falso. Un dólar son unos 7 bolivianos. Eso sería el cambio final. Foda, viu? Pero aquí existe el cambio paralelo, el dólar blue, el cambio real. Ahora mismo, en el día de hoy, el dólar está costando unos 13 bolivianos. Ese sería el cambio real. Y es curioso porque la única manera para sacar estos dólares es como en el mercado negro. $1 é 13 bolivianos. De real é bolivianos real. Não tá muito diferente não, viu? Tá quase igual, hein? Foda, hein? A gente tá um pouquinho melhor, né? Mas... Acá en Bolivia, como muchas otras partes del mundo, existen los librecambistas, gente que de manera no informal, sino establecidos en la calle, te vende el dólar. Ahora actualmente tenemos una especie de dólar blue, donde los librecambistas te venden el precio real del dólar en las calles. Uno va, Dólar pregunta blue. cuánto está el tipo de cambio actual al día de hoy, que está variando últimamente, y te dicen, por ejemplo, ahora mismo un dólar vale 13 bolivianos, pero esto era algo diferente hace unos 2-3 días que valía 15 bolivianos. Uno va, pregunta, compra y pues ahí obtienes dólares. Pero actualmente es como que hay mucha incertidumbre porque dicen, no, capaz te Flutua engañan, muito, capaz... né, cara? O valor fica flutuando. Uma loucura mesmo. No, incluso algunos librecambistas se guían en base a billeteras digitales para ver el tipo de cambio actual. Buenas tardes. Quiero comprar dólar. ¿Está? No tengo dólar. ¿No tiene? ¿No tiene dólares? Entonces
12.50, dependiendo. Quiero comprar más o menos $2.000. ¿A cuánto me da el tipo de $2.000? Ah, porra. 12.50. 12.50. ¿Me está boliviano o No, es que quiero comprar más, depende, capaz le digo, No, quiero por comprar eso, 5.000. ¿Ahorita usted me está hablando con plata? Sí, claro. Ahí va. No, pero quiero 12.50. 12.50, lo último, Cerrado. cerrado. ¿QR acepta? No. Un euro son 15 bolivianos. Si los quieres comprar, si los quieres vender, 16. Y me dices que esto no está regulado. Caralho, o maluco tá ficando rico, dinheiro, hein? $2.000? O cara tem que estar com boliviano pra Es como caralho. un mercado negro, pero ahora esto me sorprende porque hace unos días te ponían el tipo de cambio oficial, pero ahora ya están incluyendo el tipo de cambio paralelo, lo que es ahora, al día de hoy. Toda esta fila que veis de coches a mis espaldas es el final de una larga y larga cola para poner gasolina. Y sí, esto me sorprendió Nossa. muchísimo porque puedes ver Nossa. siempre coches haciendo filas, sea Fila donde pra sea. botar gasolina, Entonces pra eso quiere fuder. decir que están haciendo fila para poner gasolina. O sea, podría pasarme probablemente 20 minutos caminando para ver toda la cola que hay. Y no estamos en el peor momento. De hecho, podéis ver a este costado la gasolinera. Y es que al haber escasez de dólar, el gobierno no tiene dinero para poder comprar la gasolina al exterior, por lo que desde hace unos cuantos meses que para poner gasolina se han de hacer largas y largas y largas colas. Estamos hablando de que han habido momentos en el que se ha tenido que hacer incluso día y medio, 2 días de cola para poner gasolina a tu coche. Cabe remarcar que la gasolina está subvencionada por el Estado. Aquí la gasolina cuesta 3,74 bolivianos, que sería al cambio unos 20 céntimos por litro. Llenar el tanque en Bolivia son unos 7-8 euros. Es muy barato, pero ahora mismo una tarea prácticamente imposible. Caralho, fudeu o gasolina. Vamos a intentar preguntar a la gente que está acabando la cola cuánto tiempo lleva y cuál es la experiencia. Desde las 11. Y así en ratos cuando estaba más la escasez, ¿cuánto tiempo ha hecho fila? ¿Cuántas horas? Es toda la noche. Toda la noche, o sea, ha llegado a dormir. Se duerme. Ô, louco. A noite toda pra Se abastecer acaba um rápido. carro, velho. Tienes la mala suerte de que faltando unos 2, 5 vehículos, Imagina você tá em último. Você tá em último lá e acaba a gasolina bem na sua hora. Como ahora. ¿Y cuánto tardan normalmente en llenar otra vez para poder poner gasolina? cuando hay gasolina. Cuando no hay. Cuando no hay. Normalmente, por lo menos hay que esperar 3 horas. 3 horas se demora. velho, Sí, pra esperar. se espera eso de las 6, 7 de la noche al día siguiente a las 5, maluco. 6. Como 12 horas. Perde mó Hasta la tempo. Pérez. botar uma Y usted pone gasolina. gasolina, ¿no? Claro, gasolina. Os caras tiene tão que- El diésel está peor. Diésel creo que no hay. No sé, no compro Ya. diésel. Es que incluso es tanta la escasez de gasolina que hay hasta gasolineras que están cerradas porque no tienen combustible. Y esta gasolinera no se libra de tener cola. Hay una cola infinita. O sea, estáis viendo ahora un timelapse de unos 5 minutos recorriendo grande parte de la cola porque aún venía de más atrás. De gente que está Nossa, esperando muita fila. únicamente a que vuelvan a poner gasolina en esta gasolinera para poder llenar el tanque. Pero actualmente en estos días lo que está faltando más es el diésel. Y este combustible se utiliza obviamente para el transporte pesado. Por eso vemos muchos buses, camiones de alto tonelaje que están en esta fila principalmente, independientemente a los autos particulares. Mano, já atrapalha tudo. né? Acerca de la fila, ¿cuánto tiempo usted hace fila acá? Se o cara do caminhão tem que ficar Nos 3 comentaba que horas. en un día normal como hoy 4 está horas. tardando unas 4 horas en hacer la cola o eso O cara hasta do que caminhão abra demora otra vez 4 la horas, depois tem que gasolinera. levar a entrega Eso para poner ainda. gasolina, Pra lá que es na lo puta que sencillo, para pariu. poner diésel es más complicado. Pero claro, esto Atrasa es gente que tudo, trabaja né? normalmente con el coche y tienen que poner gasolina cada día y medio, por lo que imaginaros estar 5 o 6 horas cada día y medio únicamente para poner gasolina. Si bien actualmente vemos muchas filas, mucha cola para la gasolina, no se podría decir que es el peor momento. Hace un mes y un poco más fue mucho más masivo todo esto de la fila porque estaba empezando esto de la escasez de la gasolina y la gente pues ya estaba como que más alarmada. A día de hoy esto ya se ha normalizado, hasta incluso romantizado el hecho de ir a hacer un par de horas fila para la gasolina. Pero lo más probable es que de aquí a un mes la gasolina Os vaya caras escaseando mucho más. romantizam isso, cara. Porque el gobierno ha pedido créditos para poder estabilizar esta escasez, pero esto no es una solución definitiva, sino momentánea. Qué fuerte que aquí es todo político, porque como veis está la cola y al lado un cartel bien grande de la oposición política prometiendo que no van a haber colas simplemente por un aumento del precio de la gasolina. Como muchas empresas en Bolivia son del Estado, porque Nossa, os anteriormente caras fueron estão nacionalizadas, tretando por causa actualmente da la única empresa que está repartiendo gasolina acá en cualquier ciudad de Bolivia es la YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De haber empresas extranjeras que repartan gasolina, eso es difícil de encontrar.
por así decirlo, imposible, porque todo está controlado por el gobierno y a la vez subvencionado. Check this out. In just a sec, I'm gonna speak with a different accent. And just between you and me, Y esto ha influido en muchísimos sectores, no únicamente en la gasolina, sino que los supermercados, por ejemplo, que importaban alimentos del extranjero, muchos se han visto con la obligación de cerrar. De hecho, grandes cadenas de supermercados aquí en Bolivia han quebrado. Es un supermercado del Estado, donde te venden supuestamente los precios al precio original, real. Veo que hay muchas cosas del Estado. Sí, demasiado. Muchísimas. Como que dominan gran parte de los negocios que hay. En los últimos años se ha ido como que apoderando de muchas partes. Me teletransporto un momento. Si os fijáis, esto de aquí que veis tapiado y escucháis a gente trabajando, era antes una sucursal de una de estas cadenas de supermercados llamado ¿Qué tal? Una de las más importantes de Bolivia, y podéis ver que está completamente cerrado. O sea, no hay nada. De hecho, prácticamente Todo el mall está cerrado. Están como que desmantelándolo. Y esto quebró como hace un mes. Un mes, casi 2 meses que quebró por toda esta la crisis y de demás. hecho, no solo supermercados, si os fijáis, todo esto eran tiendas y ya no hay nada. ¿Esto era una farmacia? Pues nada, mira, ya no hay nada. Aquí era como artesanías, joyas y nada. Entonces hacemos un poco de resumen. Si os fijáis, empresas privadas de combustible han tenido que cerrar, empresas privadas de supermercados han tenido que cerrar, y los únicos que se mantienen activos son los del Estado. Poco a poco están haciéndolo todo público para poder controlarlo todo. Probablemente estáis viendo similitudes con países como Venezuela o como Cuba, y es que en cierta parte el gobierno actual de Bolivia está llevando al país hacia esa dirección. Estamos viendo cómo racionan comida. Hace semanas prácticamente era imposible encontrar en un supermercado pollo y se tenían que hacer largas colas para conseguir esta comida. Estáis viendo la escasez que hay de gasolina, cómo los políticos se llenan el dinero de la población haciéndolos más pobres y haciéndose más ricos ellos. Y los bolivianos están empezando a estar cansados. De hecho, en menos de 2 semanas van a haber elecciones y han habido encuestas, y los 2 partidos que están como favoritos son la oposición del que hay ahora mismo, pero se dice que probablemente va a haber fraude en las elecciones y va a volver a salir este partido socialista. Es un tema complicado y que en un vídeo es difícil que lo entendáis, pero podéis ver un poco la superficie. Esse cara tá falando que a oposição, né, tá Y claro, dominando. esta inflación descontrolada ha hecho que los precios de las cosas aquí sean muy caras, pero para un extranjero todo lo contrario. De hecho, estamos hablando de que Bolivia se ha convertido en el segundo país más barato del mundo. Y es que, como veis, aquí detrás tengo un segundo restaurante país que más está barato. sirviendo un menú entero con un primero, un segundo y un postre por 17 bolivianos. Sopa, segundo y postre. Y hay Por 17 bolivianos. Sí, y hay segundos especiales también. Te valen un poco más, como la trucha. Sí. Algo más de €1, como €1.10 por un menú entero. Ya han subido los precios, hace unos meses eran 15, unos 90 céntimos. Pero claro, todo esto te puede parecer muy barato, pero vamos a hablar del sueldo mínimo aquí en Bolivia. Quiero hacer un apunte porque normalmente en otros barato países para no es nós, acorde mas al sueldo medio. os Aquí cara- podríamos decir que el sueldo mínimo es el os cara tão oficial. Como os fudido, hablé né? en vídeos anteriores de Bolivia, mucho del comercio es en negro, por lo que no llegan ni siquiera a este sueldo mínimo. Estamos hablando de 2.700 bolivianos, subió hace poco de 2.500 a Salario 2.700, unos 160 euros. El apartamento más barato que puedes encontrar aquí en La Paz serían unos 1.500 bolivianos, por lo que la gente suele pagar unos 2.000, 2.000 y pico, que es básicamente el sueldo o menos de lo que cobra una persona aquí. Por lo que podéis entender que la situación es muy complicada. Si al menos el Estado te apoyara como población, al menos podrían vivir, pero es que la situación aquí es terrible. Bueno, como Clavero lo dijo más antes, Bolivia es el segundo país más corrupto del mundo. Y eso significa de que acá en Bolivia uno como ciudadano promedio no pueda confiar de primera en la policía, porque cuando pasa algún suceso, riña, pelea, uno llama a la policía y la policía generalmente tarda en llegar 1 hora o 2 horas después de lo que ha ocurrido. La justicia en Bolivia está demasiado manchada, es demasiado corrupta. Tudo fodido, né, velho? Economia, as coisas básicas ali. Polícia também, tudo corrupto, os caras tá pouco se fodendo. O bagulho é foda, hein? Ha habido casos donde personas Triste, ¿no? siendo Bagulho é inocentes triste. entran a la cárcel, se la pasan años. Es más, hace poco salió una noticia de que un hombre entró súper joven a la cárcel. Era inocente. Creo que 10 o 20 años después se demostró que era inocente. Lo terminaron con Nossa, unas declaraciones. imagina, mano, você ser preso depois de 20 anos, cara. Falar, não, o cara realmente era inocente.
Quer dizer, os caras estão nem aí, né? Os caras só manda pra dentro aí da cadeia. Foda-se. Dijo, me mataron la juventud, prácticamente estuve toda mi juventud en la cárcel y son ejemplos básicos que pasan y de seguro hay muchos más donde le hace a uno decir de que en Bolivia no puedes confiar ni en la policía ni en la justicia porque prácticamente todo está corrompido. Y es que es eso, ni la policía, ni la justicia, ni el gobierno, nadie te respalda aquí. Aquí lo único que interesa es el dinero. De hecho, como puedes entrar en la cárcel de manera inocente, también puedes ser completamente culpable y salir de la cárcel en una semana porque tienes dinero. Todo el sistema de... Se tiver dinheiro, o cara que não é culpado e é pobre, ferrado, vai preso sem ser culpado. E o cara que é culpado às vezes, que tem dinheiro, ele sai e fica ileso. Por quê? Porque ele tem grana. Não é só lá, né? Aqui também é assim, né? Muita coisa também aí do vídeo, aqui é assim também, né? Só que a gente não tá ainda no extremo, né? Igual lá na Bolívia, mas tá caminhando para isso, né? Infelizmente, é minha visão. Todo el sistema de policía se aprovecha de estas cosas para llenarse los bolsillos. De hecho, una de las cosas que leí tal cual llegar al país es que tenía que tener cuidado con la policía porque a la mínima iban a intentar buscar sacarme dinero de alguna manera, diciendo que podría llevar droga encima, diciéndome que pues no puedo grabar en un sitio y tengo que pagar una multa y por no pagarla o no ir a la prisión, pagarles a ellos, solucionar el problema personalmente con el policía. Ese tipo de extorsiones pasan continuamente aquí. Complexo. Caralho, mano. Molequinho de 6 anos, 7 anos limpando isso. Y de verdad, solo tengo buenas palabras para Bolivia, para La Paz. Es una ciudad y un país que me parece impresionante al que quiero volver en un futuro. Su gente, su cultura, su comida, todo lo que no es política y lo que es la economía del país me parece bellísimo. Pero cuando Caplex me explicó toda la situación, lo vi tan triste que me vi casi con la obligación de explicarlo. Que si no, decirme estas vistas. ¿Dónde las encuentras? Bonito En demais, ninguna mano. parte. Es simplemente espectacular. Y veníamos hacia aquí en el teleférico y hay una parte en la que pasas como unas mansiones de lujo. Realmente se ve una zona adinerada. Estas mansiones pueden llegar a costar $2 millones y lo más probable es que sean fruto de la corrupción o que sean parte de estos políticos o que se han beneficiado a través de estos políticos. Y es horrible, ya lo hablamos en el vídeo de Brasil, pero esto es la definición de lo que pasa cuando dejas que la corrupción entre en tu país. Y yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Mañana se viene el último episodio, por triste que sea, así es. Y me gustaría darte las gracias, ven aquí. Muchas gracias. Deixar o like aqui do cara, né? Olha o canal dele aí, ó. Ha sido Ai, claro. increíble. Espero que nos veamos pronto. Tenéis su canal en la descripción. Y sobre todo, no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café. Vou deixar aí também na descrição o vídeo original, se você quiser assistir. Não se esquece também de se inscrever nesse canal. Obrigado e até o próximo vídeo.